de lo cual también, no sé, de lo cual también se ha generado una alegación u objeción a la jurisdicción de este tribunal. Antes de comenzar propiamente con los alegatos de ambas partes, me gustaría señalar que se encuentran presentes los 3 miembros del tribunal arbitral. Me acompañan Adriana Pucci y Macarena Letelier como miembros del tribunal arbitral que va a oír a ambas partes en esta audiencia. Y les habla también quien preside el tribunal, Cristian Conejero. Y me gustaría, hecha esa introducción, invitar primero a los representantes de la parte demandante, a misma, para que nos puedan indicar quiénes van a desarrollar los alegatos por cuenta de dicha parte, y también, en aras del tiempo, si nos pudieran explicar o confirmar si han habido conversaciones con la otra parte en cuanto a cómo se van a desarrollar los alegatos, si hay algún acuerdo del cual se deba dar cuenta a este tribunal. Y luego, evidentemente, haré lo mismo con la parte demandada para confirmar que tienen el mismo entendimiento en cuanto a ese acuerdo, si existiere. Así que le doy la palabra a los representantes de misma. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Mario Jiménez y junto con el señor Juque representamos a la minera Santa María, la parte demandante en este procedimiento arbitral. Quien les habla se hará cargo de los argumentos relativos a la jurisdicción de este tribunal y el señor George Juque se encargará de los argumentos relativos a los méritos. En relación a los tiempos, las partes hemos llegado a un acuerdo estableciendo 7 minutos por cada alegato, tanto de jurisdicción como de méritos, y estableciendo también 30 segundos tanto para réplica como para dúplica, respectivamente. El orden para iniciar los alegatos relativos a la jurisdicción comenzará la parte demandada, quien ha solicitado la incorporación del Third Party Founder, y seguidamente serán los alegatos relativos a la jurisdicción por la parte demandante. En relación a los argumentos de los méritos, esto será en el orden inverso, comenzando la parte demandada, o sea, demandante. Bien, queda claro para este tribunal. Señor Jiménez, le agradezco por las precisiones. Me gustaría invitar entonces a las representantes de la parte demandada, a SICSA, primero a que se puedan también presentar al tribunal, y segundo a que confirmen los acuerdos que han sido descritos recién por el señor Jiménez. Tienen la palabra. Gracias, señor presidente. Mi nombre es Natalia Parra y junto con mi compañera María Camila Valencia representaremos a SICSA, la parte demandada en este proceso. Yo me encargaré de los argumentos respectivos a la vinculación del Third Party Funder y mi compañera se encargará de los argumentos relativos a la parte sustancial. Confirmamos lo aclarado por la contraparte sobre el tiempo y el orden de los alegatos. Perfecto. Antes de que demos comienzo, le pregunto a mis coárbitras si tienen alguna duda o alguna cuestión que quisieran tratar en este momento. Sí, muchas gracias, presidente. Señor presidente, yo quisiera, por favor, que los equipos se puedan identificar con el nombre de la universidad a la cual pertenecen. Buen punto. Si pudiesen en la referencia a los nombres de cada miembro indicar a continuación el nombre completo de la universidad en su identificación dentro del Zoom, eso sería muy apreciado por parte del tribunal arbitral. No sé si tienen ahora acceso o control a la descripción de sus nombres, pero les vamos a pedir que destinen un tiempo para poder hacer ese cambio. Ahí está, Universidad Externado, y UNAV es la Universidad Nacional. Para andar distraída. También como regla les vamos a pedir que todos nos vamos a mantener con los micrófonos silenciados, salvo a aquel orador o oradora que esté presentando su alegato, y evidentemente el tribunal, en caso que tenga alguna pregunta que formular a alguno de los oradores o oradoras. Y por último nos acompaña también como secretaria del tribunal Tamara Atabales, quien va a asistir al tribunal en el control de los tiempos, y en su caso nos va a indicar cuando quede tiempo limitado para que se los podamos hacer saber a cada uno de los oradores y oradoras para que puedan organizar o en su caso concluir bien sus alegatos.
Bueno, hecho todos esos alcances, creo que ya estamos preparados para partir. En base al acuerdo alcanzado por los representantes de ambas partes, vamos a iniciar entonces con los alegatos sobre jurisdicción y le damos la palabra a la representante de la parte demandada, de SICSA. No sé quién de las dos, si va a ser Natalia Parra o Camila Valencia, que va a abordar esto. En todo caso, les pediría que nos confirmen eso y luego comiencen con el alegato. Gracias, señor presidente. Mi nombre es Natalia Parra y seré la encargada de llevar a cabo los primeros alegatos referentes a la vinculación del TPF. Le extiendo mi saludo a los demás miembros del Tribunal Arbitral y a la contraparte. Como lo afirmé anteriormente, junto con mi compañera María Camila Valencia, representaremos a Construcciones e Instalaciones Costadorenses S.A., de ahora en adelante SICSA, la parte demandada en el presente proceso arbitral. Durante los siguientes minutos expondré una serie de indicios sobre el consentimiento general de todas las partes para que el TPF sea vinculado a este proceso arbitral. En primer lugar, señores árbitros, el artículo 7.1 de la Ley de Arbitraje Feudalia establece el arbitraje como un acuerdo, lo cual implica que debe haber un consentimiento de someterse a arbitraje. Y señores árbitros, en el presente caso, existe un consentimiento de misma, SICSA y de TPF de someterse al presente arbitraje. Existe un consentimiento de que este arbitraje se desarrollara no solo con misma y SICSA, sino que también involucrara al tercero financiador. La respuesta es claramente sí. En primer lugar, porque misma y SICSA extendieron la cláusula arbitral a quienes pretendieran derivar derechos o beneficios del contrato que la contiene. Y ello se deriva porque la Ley de Arbitraje de Feudalia, que integra la cláusula arbitral, lo prevé expresamente. Y en segundo lugar, señores árbitros, porque la redacción de la cláusula está en términos lo suficientemente amplios como para entender que se puede extender a un no signatario como el TPF. Ello se deriva la amplitud de la redacción porque a lo largo del contrato SICSA y misma siempre se refirieron a ellas así, misma y SICSA. Si revisamos el caso en el hecho número 12, encontramos que cuando definieron el objeto del contrato se refirieron a misma y a SICSA. Cuando pactaron la forma de pago se refirieron a ellas como misma y SICSA. Cuando establecieron las obligaciones que se derivaban del contrato, establecieron misma y SICSA. Sin embargo, cuando redactaron la cláusula arbitral, usaron un término amplio, genérico, que no definieron y que no está en mayúscula, las partes, lo cual da a entender que la intención de misma y SICSA no era limitar la cláusula arbitral a ellas, sino que dejaron abierta la posibilidad de que se extendiera a un no signatario como el TPF. Y es que, señores árbitros, en este fue el razonamiento del caso Hugh Collins versus International Dairy Queen, en el cual el franquiciante, que era un tercero en relación con el contrato que contenía la cláusula arbitral, fue involucrado al arbitraje, planteado entre las partes, porque la cláusula en ese caso decía las partes, por dos motivos. Uno, el beneficio que derivaba del contrato, y dos, porque el tribunal entendió que el término partes, visto bajo el lenguaje contractual y el contexto de los hechos, permitía involucrar a ese tercero. De lo anterior, tenemos entonces que hay indicios para entender que misma y SICSA prestaron su consentimiento de que el TPF fuera involucrado en este proceso arbitral. Y ahora, ¿hay un consentimiento de TPF? Claramente sí, porque este lo dio al querer pretender derivar un beneficio del contrato de obra que contiene la cláusula arbitral, tal como lo establece el artículo 7.2 de la Ley de Arbitraje de Feudalia. Seguramente, la contraparte dirá que este beneficio no se deriva del contrato de obra, sino del contrato de financiamiento. Pero esto es una distinción artificiosa, dado que, si nos remitimos al contrato de financiamiento celebrado entre misma y TPF, dice claramente que el primero recibirá una remuneración del 51% de la suma que el laudo reconozca a favor de misma. Y señores árbitros, ¿de dónde sale este 51%? De la cláusula penal contenida en el contrato de obra. Y si esto no fuera indicio suficiente para derivar un consentimiento del TPF,
Aquí exponemos otro, y es el siguiente. TPF tenía que conocer el contrato de obra del cual se desprende el presente litigio que él financia. Y al conocer el contrato de obra, conocía claramente la cláusula arbitral y la ley aplicable a ese pacto arbitral. Con ello, tenía que saber que al pretender derivar un beneficio del contrato de obra, se le extendería la cláusula arbitral. Tenemos entonces, señores árbitros, dos partes que extendieron la cláusula arbitral a quienes pretendieran derivar beneficios del contrato y no excluyeron esa extensión con la redacción de la cláusula, sino que la dejaron de manera amplia. Y por otro lado, un TPF que, sabiendo las condiciones de la cláusula arbitral, aceptó un beneficio del contrato de obra. Estamos ante una fiesta con una invitación abierta a la que el TPF quiso asistir. Y señores árbitros, No, si esto... Disculpe, señor presidente, quisiera hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, por supuesto, adelante. Gracias. Señorita Natalia, usted acaba de afirmar que en el contrato las partes cuando se refirieron, las partes misma y SICSA cuando se refirieron a sí mismas, expresamente constaban en las cláusulas la referencia a misma y a SICSA, pero que en la cláusula compromisoria se refieren a las partes, es decir, no citaron, no se autocitaron misma y SICSA. Con esa afirmación, ustedes interpretan que la cláusula compromisoria era amplia y, por lo tanto, puede interpretarse que misma y SICSA aceptan o consienten con la extensión de la cláusula compromisoria a terceros. Mi pregunta es, estamos en un contrato, la cláusula compromisoria está dentro del contrato de construcción, y las partes, cuando se dicen las partes, se refieren a las partes del contrato de construcción. No entiendo cómo ustedes llegan a la conclusión de que por el hecho de que en la cláusula compromisoria se refieran a las partes, esto significa que se pueda extender los efectos de esta cláusula a terceros. Le agradezco si usted me puede aclarar ese punto, por favor. Claro que Gracias, sí. señor presidente. Gracias. Claro que sí, señora árbitra. Muchas gracias por su pregunta porque me permite aclarar ese punto. Y es que, primero, tenemos que tener claro que aunque la cláusula arbitral se encuentre dentro del contrato de obra, son negocios jurídicos separados por el principio de separabilidad, y me disculpo por la redundancia. Ahora, el concepto de parte, aunque bajo una noción de negocio jurídico clásica, es una noción abstracta que dice que parte es quien es autor del negocio, quien recorre el negocio jurídico. Esto ha cambiado porque la dinámica del comercio internacional y de los contratos ha permitido que el concepto de parte se flexibilice, llevándolo a que entonces involucren quienes tengan otros intereses o quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato. De manera que hay que mirar ahora a qué se refirieron las partes con partes. Tenemos que mirar en la cláusula arbitral qué quisieron decir misma y SICSA con el término partes. Al analizar esto, es claro que no lo cerraron solamente a ellas, sino que no lo limitaron a quienes hubieran celebrado el contrato de obra. No lo limitaron a ellas dos, sino que lo dejaron abierto a no signatarios como el third party funder. Con esto, señora árbitra. Sí, bueno, gracias por esa respuesta. Para terminar con las preguntas, antes de pasarle la palabra a la coárbitra Macarena, quería preguntarle otra cosa que me llamó la atención. Usted dice, el contrato fue como una fiesta abierta para terceros, ¿no? Misma y SICSA consensuaron en permitir el ingreso a esta fiesta de terceros. Ahora, el problema es que los terceros, la fiesta puede ser abierta para terceros, pero los terceros solo ingresan si hay una expresión, fehaciente de su consentimiento. Y yo no veo en su argumentación que realmente haya un consentimiento expreso por parte de TPF para entrar en esta fiesta.
Gracias, señora árbitra. Claramente no hay un consentimiento tácito, él no firmó la cláusula arbitral. Pero si nos remitimos al artículo 7.2 de la Ley de Arbitraje Feudal, que habla de la extensión a terceros no signatarios, nos encontramos en el segundo supuesto, que extiende la cláusula a quienes pretendan derivar derechos del contrato, derechos o beneficios del contrato. Y claramente el third party funder pretende derivar un beneficio del contrato de obra, porque pretende una remuneración del 51% de la cláusula penal contenida en el contrato de obra. Entonces, al pretender este beneficio, es claro que dio su consentimiento. Y en este punto, señora árbitra, quiero citar al doctrinante Alfredo Bullard, quien analiza el artículo 14 de la Ley Peruana de Arbitraje, que es un reflejo del artículo 7.2 de la Ley de Arbitraje Feudal, y el cual dice que quien pretenda acceder a un beneficio debe estar dispuesto a sujetarse a los límites y obligaciones que ese beneficio implica, incluyendo el tener que acudir al arbitraje, de manera que es un indicio de su consentimiento. Muchas gracias, Natalia. A usted, Muchas señora. gracias, señor presidente. Gracias. Tenemos otra pregunta de nuestra coárbitra Macarena Letelier. Adelante, Macarena. Muchas gracias, presidente. Abogada Natalia, dos preguntas muy cortas. Usted citó jurisprudencia que hace mención a un caso donde se aceptó la incorporación de un tercero. ¿Por qué debiera este tribunal tomarla en consideración para este caso puntual? Y lo segundo que le quería preguntar es cómo juega el principio de autonomía la cláusula arbitral con el beneficio derivado del contrato principal, finalmente con lo que usted ha expuesto. Gracias, señora presidente. árbitra. Bueno, para responder a su primera pregunta, sobre si, perdón, ¿podría replantear la primera pregunta? Ustedes citaron jurisprudencia en su fundamento. Quisiera saber por qué este tribunal debiera tomar en consideración la jurisprudencia que ustedes citaron. Gracias, señora árbitra. Sí. Aunque esta parte no está obligando al tribunal a utilizarla porque simplemente es un criterio auxiliar en el arbitraje, no existe, digamos que la característica de precedentes, esta parte quiere traer de presente ese caso porque allí se involucró a un tercero con base en que recibía un beneficio y en que la cláusula arbitral estaba redactada en tales términos que permitía su vinculación. Es un criterio auxiliar que perfectamente aplica al caso y que les da a ustedes herramientas para tomar la mejor decisión de vincular al third party funding. Respecto de su segunda pregunta, señora árbitra, sobre la autonomía de la cláusula arbitral, como lo mencioné anteriormente, bajo el principio de separabilidad, son negocios o contratos totalmente diferentes. Sin embargo, al remitirnos al artículo 7.2 de la Ley de Arbitraje de Feudal, este establece que el beneficio debe ser derivado del contrato que contiene la cláusula arbitral. Y claramente, el TPF pretende derivar un beneficio de la cláusula penal contenida en el contrato de obra, que a su vez contiene la cláusula arbitral. Espero haber respondido a sus preguntas. Muchas gracias. Bien, puede continuar con lo que resta de sus alegatos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Para concluir simplemente, entonces quiero dejar claro que hay un consenso general de todos los involucrados de que el TPF se ha traído al arbitraje y que además de esto, el artículo 7.2 nos impone que lo interpretemos bajo las reglas de la buena fe. Y señores árbitros, esta representación considera que nada más contrario a la buena fe, que alguien pretenda aprovecharse de un beneficio de un contrato y al mismo tiempo niegue el medio de resolución de controversias que trae este contrato, que involucra la cláusula penal. Con estos argumentos, entonces, les solicito que se incorpore al third party funding. Muchas gracias. Bien, yo tengo una pregunta, licenciada Parra, sobre la solicitud de incorporación del third party funder que tiene que ver con qué rol juega en este caso el reglamento de arbitraje, la ICC. Como seguramente sabe, el artículo 7º regula la incorporación de partes adicionales y lo somete a los requerimientos del artículo 6.3, entre otros, del mismo reglamento. Y dentro del artículo 6.3 y 6.4, ¿no es cierto?, que le sigue, hay una referencia que frente a arbitrajes que involucren a más de dos partes, incluyendo, ¿no es cierto?, cualquier parte adicional que haya sido incorporada conforme al artículo 7º,
solamente se procederá cuando la Corte estuviera convencida prima facie de la posible existencia de un acuerdo de arbitraje de conformidad con el reglamento que las vincule a todas. Entonces me gustaría nuevamente, para claridad del tribunal, su posición es que ese acuerdo de arbitraje es el contenido en el contrato de construcción únicamente. Gracias, señor árbitro. En cuanto a la primera parte de su pregunta de qué reglamento, de qué papel juega el reglamento de la CCI, este es la ley aplicable al procedimiento arbitral. Ahora, en cuanto a lo siguiente, claramente el beneficio o el consentimiento del TPF está ligado al contrato que contiene la cláusula arbitral, señor presidente. Muchas gracias. Pero eso entender que el tribunal, para poder aceptar la jurisdicción respecto de TPF, tiene que estar satisfecho que se cumplen con los requerimientos del reglamento de arbitraje de la CCI. Perdón, señor árbitro, ¿podría replantear su pregunta? No le entendí bien. Se lo reformulo. A su juicio, el tribunal le basta con que se cumpla con la ley de arbitraje de Futalia y con su referencia a que TPF deriva derechos, ¿no es cierto?, del contrato que contiene la cláusula arbitral, o debe hacer además un doble test y tiene además que asegurarse que se cumplen con los requisitos del reglamento arbitral, en este caso el reglamento CCI, para que pueda proceder la incorporación. Entiendo mejor su pregunta. Muchas gracias por reformularla, señor presidente. Y claramente basta simplemente con que se cumplan los requisitos de la ley de arbitraje Futalia, hacer la ley aplicable al pacto arbitral, que regula entonces el consentimiento, que es lo que esta parte expuso a lo largo de su disputa. Al cumplir con eso, con el consentimiento como piedra angular, que es lo que trae la ley de arbitraje Futalia aplicable al pacto, es suficiente. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Le damos entonces la palabra al letrado Jiménez, entiendo, que es quien va a alegar por cuenta de la parte demandante las cuestiones de jurisdicción. Así es, señor presidente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Reitero los saludos a este panel arbitral y a la contraparte, siendo que todos tengan muy buenas tardes. Señores árbitros, hoy nos encontramos frente a un caso bastante claro de cómo la empresa Sixa, a quien, dentro de otras obligaciones, se le ha encomendado la construcción de una obra que no ha llegado a su fin, en que la fecha pretende desviar la atención de este tribunal arbitral al solicitar ingresar al Third Party Founder, en adelante el TPF, o el financista de este arbitraje, quien es un inversionista dedicado al financiamiento de litigios, siendo un negocio ilícito y ampliamente reconocido a nivel internacional, cuya naturaleza jurídica y característica principal impide incorporarlo como parte, debiendo circunscribirse esta controversia únicamente respecto de misma y de Sixa. Señores árbitros, ninguno de los actos que nos ha señalado la contraparte denotan consentimiento, lo que es la piedra angular del arbitraje, sino que los hechos que nos han señalado responden a un modelo de negocio propio de los arbitrajes complejos, y por tanto no se puede extender los efectos de la cláusula arbitral. Hemos escuchado atentamente cada uno de los argumentos que ha señalado la contraparte, y al respecto me haré cargo de la siguiente forma. En primer lugar, no son aplicables los requisitos establecidos en el artículo 7.2 para ser extensible el convenio arbitral, y la inclusión de este tercero no es procedente conforme a la normativa aplicable del reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. Al respecto, señores árbitros, procederé con mi primer argumento. En palabras del señor Santiago Céudolos, ha definido los TPF como terceras partes ajenas al proceso arbitral, cuya función es solo financiar los costos de un proceso arbitral a cambio de un beneficio. Por lo tanto, dirigirse contra el financista atenta contra la esencia del esquema de financiamiento de litigios, lo que es una característica del litigio complejo moderno y cuya práctica ha sido desarrollada a nivel global, incluyendo el continente latinoamericano, como son las empresas Leste en Brasil, Lex Finance en Perú y Jacamana en Chile. Aterrizado en nuestro caso, señores árbitros, el contenido clausular del contrato de financiamiento a que ha obtenido acceso a la contraparte plasma la legítima convicción que tiene el founder por la financiación que realiza. En este sentido, se expresan por las directrices de la Association Litigation Founders de Londres, según las cuales el founder no puede tener un control absoluto respecto del caso. Pero eso no significa que no pueda establecer las condiciones para su inversión y cómo ésta las llevará a cabo.
Seguido esto, haciéndonos cargo de los argumentos de la contraparte, el consentimiento es la piedra angular del arbitraje, el cual no se ha visto manifestado ni de forma expresa ni tácita, según lo estableció la ley procesal aplicable al convenio arbitral, específicamente respecto al artículo 7.2 de la ley de arbitraje de feudalia, en virtud del cual reconocidos autores como Cristian Conejero Ross y René Irra de la Cruz han señalado que en virtud de este artículo no se pretende regular la situación procesal de terceros que tengan un interés en el arbitraje, y quienes pretendan atribuir este efecto se equivocan gravemente, denaturalizando por completo el sentido y el alcance del referido concepto. Sobre el mismo punto, autores como Alfredo Ular y Carlos Soto han señalado que este artículo no tiene la intención de traer a un tercero al arbitraje, lo cual no es posible por la naturaleza contractual del mismo. Adicionalmente, la contraparte ha señalado que la cláusula arbitral está redactada en términos amplios, no siendo un requisito para extender el ámbito de aplicación del convenio arbitral, ya que el artículo 7.2 de la ley de arbitraje de feudalia permite la ampliación del ámbito de aplicación del convenio arbitral respecto de aquellos que tengan una participación activa y determinante en el líder contractual, o también respecto de aquellos quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato. Al ser un argumento sumamente formalista, debemos tener especial en consideración el hecho de que misma, siendo una sociedad comercial, constituida en Mauritania, ha suscrito y ratificado la Convención de Panamá del año 1975, como lo ha señalado el párrafo 6.1 de las aclaraciones del caso, en virtud del cual este artículo exige que para que un acuerdo de arbitraje sea válido, debe constar por escrito y que sea firmado por las partes. Y como ha señalado la contraparte, el contrato ha sido suscrito específicamente entre misma y SICSA. En consecuencia, esta convención exige una base escrita, lo que no se condice con las pretensiones de la contraria de querer traer al arbitraje al TPF, quien no ha sido parte del convenio arbitral contenido en el contrato de construcción, en especial consideración con el párrafo 6.3 de las aclaraciones, honorable tribunal, que señala que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Seguido a esto, según los argumentos de la contraparte, está señalado que el beneficio proviene del contrato de construcción, lo que no se condice con las fechas en que ambos contratos se han celebrado, señores árbitros. El contrato de construcción ha sido celebrado el 3 de diciembre del año 2019 y el contrato de financiamiento ha sido celebrado en noviembre del año 2020, en virtud del cual no hay relación alguna respecto al beneficio que ha señalado la contraparte, ya que esta es una retribución eventual ante la situación de que misma salga victoriosa de este procedimiento. Tampoco debemos olvidar el artículo 16, número 1, que reconoce el principio de separabilidad, ante la eventualidad de que el contrato sustantivo sea declarado nulo o con el fin de prevenir que aquella nulidad no afecte la nulidad de la cláusula compromisora. Este principio nos tiene por objeto hacer extensible el convenio arbitral. Dicho esto, señores árbitros, es lógico que el contrato de construcción no tiene relación alguna con el contrato de financiamiento. Dicho esto, lo que realiza los third party founder en el negocio del arbitraje, principalmente es lo que se denomina como la externalización de los riesgos, monetizar riesgo legal ante la eventualidad de que ante que esta empresa no esté dispuesta a asumir los riesgos y costos ante el incumplimiento de contrato de lo cual se le ha encomendado a la contraparte. Dicho esto, disculpada, señor presidente. Le queda un minuto, alegato. Muchas gracias, señor presidente. En estos minutos estoy terminando mi alegato. Dicho esto, y en relación a los hechos y en relación a los argumentos de hecho y derecho que acabo de exponer, solicito respetuosamente que se declara el TPF como un tercero ajeno al contrato de construcción y al convenio arbitral, rechazando solicitud de incorporación al presente arbitraje, también por el artículo 7 del reglamento de la Cámara de Comercio, cuyos requisitos para la solicitud de incorporación de terceros no se cumplen en ninguna de sus partes. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pregunto a mis coárbitras si tienen alguna pregunta que le quieran formular. Macarena, adelante. Gracias, presidente. Abogado Jiménez, tengo una pregunta, pero la tengo para las dos partes también. En primer lugar, me gustaría saber la respuesta a usted. El contrato de financiamiento establece que el TPF se reservaba el derecho a resolver el contrato de financiamiento o a suspender los pagos en caso de comprobarse deficiencia en la estrategia, defensa
que misma estuviese siguiendo y que misma solo podría desistir del arbitraje o llegar a un acuerdo transaccional con la aprobación previa y expresa del TPF. ¿Cómo debiéramos nosotros como tribunal interpretar esta cláusula al momento de tomar una decisión respecto a esta alegación? Muchas gracias por su pregunta, lo que me permite aclarar al respecto de estas facultades que tiene el TPF respecto al contrato de financiamiento que ha celebrado con MISMA. Señores árbitros, cuestiones como que deba dar autorización al TPF respecto a un acuerdo transaccional tiene asidero en que el founder es quien financia el proceso y quien obtendrá réditos de este. Y como cualquier inversionista, debe dar su opinión respecto a un acuerdo que va en directo beneficio o desmedro de este. O la aceptación de lo que se busca según la doctrina es proteger el capital de inversión. Como he señalado en mi argumento, lo que ha hecho el third party founder es monetizar el riesgo legal que es lo que involucra este arbitraje. Por tanto, de esta forma finalizo la respuesta a lo que usted me había preguntado, señora árbitro. Presidente, no sé si se pudiera referir a esto también la abogada Natalia, porque creo que es un punto fundamental lo que establece el contrato en la redacción de esa cláusula. ¿Cómo lo entienden y cómo debiéramos nosotros entenderlo? Sí, por supuesto. Gracias. Gracias, señora árbitra. Claramente es un punto supremamente fundamental. Y su pregunta es, ¿cómo debería interpretar el tribunal esto? Claramente como algo contrario a la buena fe, porque sí que el contrato de financiamiento le otorgue estas facultades al financiador de influir en las estrategias de defensa, decidir si se desiste del arbitraje, suspender los pagos, aprobar los acuerdos y resolver el contrato de financiamiento cuando crea que las estrategias van mal, son facultades que no son propias de los terceros financiadores, señora árbitra. Son facultades que le dan control sobre el presente litigio. Y al respecto, el ICA Report sobre el Third Party Funding del 2018 establece que, de hecho, los contratos de financiamiento lo que evitan es que haya un control de tal magnitud del tercero financiador sobre el proceso y sobre el demandante, por lo que no puede tener estas facultades, estas prerrogativas tan grandes y a su vez negar la vinculación de la cláusula arbitral. Muchas gracias. Gracias. Adriana, ¿tiene alguna pregunta? Sí, Sí. adelante. Gracias, presidente. Doctor Mario Jiménez, su colega, la doctora Natalia Parra, acaba de mencionar que, o mencionó indirectamente que el tercero financiador, en este caso, tendría una suerte de control o un excesivo control sobre la parte demandante, sobre misma. Y leímos en los relatos de los hechos del caso que misma no está en una situación financiera muy confortable. De hecho, ha tenido que acudir a un tercero financiador para poder solventar sí, los gastos de este proceso arbitral. Mi pregunta concreta es, en este caso concreto, a pesar de todo el análisis legal que usted ha hecho en sus alegatos, en este caso concreto, ¿usted no cree que es que responde a la buena fe el pedido de incluir al tercero financiador como garantía para el caso que misma pierde este arbitraje, su contraparte pueda tener un tercero con el cual ver resarcido los gastos que ella tenga con este proceso arbitral? Muchas gracias por su pregunta, señora árbitro. Y ante su pregunta, esto se responde, y permítame dirigir a todo este panel arbitral al párrafo 4.5 de las aclaraciones del caso, en donde se señala explícitamente que misma tiene patrimonio suficiente para responder de las costas. Esto es en virtud del punto 1 del párrafo 4.5. Y en relación al párrafo 4.5 número 2, es uno de los más importantes para poder resolver su inquietud, ya que se señala que como consecuencia de otros proyectos que maneja, misma estaba en tiempo pasado, se señala expresamente que es en tiempo pasado, pasando por una transitoria, eso quiere decir que no es permanente, falta de liquidez. Por tanto, ante esta actualidad de los hechos, la situación patrimonial de misma ya se encuentra en situación propiamente tal para poder hacerse cargo de cualquier tipo de costas o resultados que pudiese llegar a este arbitraje.
Bien, muchas gracias. Entiendo que tenemos un breve ejercicio de réplica y dúplica de 30 segundos por cada parte, así que le volvemos a dar la palabra a las representantes de la parte demandada SICSA para que ejerzan ese derecho. Gracias, señor árbitro. En primer lugar, la parte pretende ocultar un beneficio que claramente se pretende derivar del contrato de obra. Y en segundo lugar, señores árbitros, refiriéndonos al último tema tocado, claramente también es contrario a la buena fe que no se vincule al third party funding, pues se pondría en riesgo el eventual pago de las costas en las que Miss representada está incurriendo en este arbitraje, pues aunque misma sostenga que tiene con qué pagarlos en este momento, no se sabe en un futuro, pues la explotación de la mina con la que iba a ganar dinero quedó inejecutable. Y también, señores árbitros, tiene o le paga un canon al gobierno por dicha concesión y tiene otras obras que no le están generando ingresos. Gracias. Ahí sí, muchas gracias. Le damos la palabra ahora para la dúplica al abogado Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Señores árbitros, ninguno de los actos que ha señalado la contraparte han denotado un consentimiento, lo que es la piedra angular del arbitraje, sino que en los hechos no se ha señalado y que también el financiamiento del litigio responde a un negocio propio de los arbitrajes. Como he señalado reiteradamente, lo que ha hecho el third party founder en este caso es monetizar el riesgo legal. Y esto es prácticamente traer a valor presente lo que es respecto a un valor futuro de lo que es la ejecución del laudo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ambos letrados. Vamos a dar entonces ahora paso a los alegatos sobre el fondo o mérito de la disputa, y en esta ocasión le corresponde iniciar esos alegatos a la parte demandante, a SICSA, que entiendo que va a estar representada por el abogado Juque, o Hack, no sé cómo se pronuncia eso. Efectivamente, señor presidente, se pronuncia Juque. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Miembros de este honorable panel arbitral, tengan todos ustedes mis más cordiales saludos, y me disculpo de nuevo por los problemas técnicos que tuve al inicio de esta audiencia. El caso que hoy nos convoca consiste en que la empresa SICSA y misma han negociado y celebrado un contrato de construcción bajo las modalidades EPC, llave en mano y a suma alzada, en base al cual la empresa constructora se obligaba a construir las obras de conformidad a la propuesta técnica presentada y dentro de un plazo establecido. Y como contraprestación recibiría una suma única de 15 millones de dólares. Este contrato fue celebrado con el objeto de posibilitar la ejecución de la explotación minera del volcán La Boca del Diablo. Lo que ocurrió en los hechos fue que SICSA no cumplió con su obligación principal del contrato, por lo que misma pretende en este arbitraje valerse de los remedios que la misma cláusula en el contrato establece. Mi exposición constará de 3 puntos centrales. Primero, que SICSA ha incumplido sus obligaciones contractuales. Segundo, que en virtud de tales incumplimientos mi representada cobra la cláusula penal de $1.500.000. Y de tercer punto me referiré a cómo en el caso no está presente un evento de fuerza mayor y o riesgo no controlable. Siguiendo el orden señalado, SICSA incumplió con su obligación esencial de entregar las obras dentro del plazo acordado. Cita la cláusula 6.1 del contrato lo siguiente: la obra deberá ser entregada terminada, lista para usar y en perfecto estado de funcionamiento no más tardar que el 1 de septiembre del año 2019. Esta obligación, señores árbitros, tiene el carácter de esencial, pues así se señaló en los términos del concurso privado por el cual SICSA se adjudicó la ejecución de las obras, como se señala en el párrafo octavo del expediente. Esta obligación es de resultado, señores árbitros, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5.1.4 y 5.1.5 de los principios UNIDROIT. Y sobre este punto, la autora Lourdes Blanco Ruiz Rubio nos señala lo siguiente: que las obligaciones de resultados son incumplidas cuando simplemente no se obtiene el resultado esperado por el acreedor. En consecuencia, es innegable por la contraparte que esta obligación en comento fue incumplida. Prueba clara de ello es que al día de hoy, 22 de septiembre del año 2019, es decir, 2 años con posterioridad a la fecha límite, la obra sigue sin ser entregada. Junto con la anterior, SICSA incumplió además su obligación de obtener los derechos reales necesarios para la ejecución de las obras.
la cual se encuentra contenida en la cláusula 10.2 del contrato, en donde se señala que CICSA asume la responsabilidad de obtener todas las autorizaciones, permisos y títulos públicos como privados que sean necesarios para ejecutar el contrato. Obligación que, señores árbitros, podrán concordar con esta representación, que nuevamente es de resultado. Esta obligación fue incumplida, ya que las negociaciones que mantuvo CICSA con la comunidad campesina no fueron fructíferas, y en definitiva no se obtuvo el derecho del paso por sobre el puente del río Tani, como queda en evidencia gracias al comunicado emitido por la misma contraparte el día 17 de julio del año 2019, en el cual CICSA manifestó que no podía hacer acceso al lugar de ejecución de las obras. Estos graves incumplimientos en los que ha incurrido la contraparte dejan a mi representada en una situación del todo injusta, señores árbitros, ya que pese que le ha pagado un anticipo de $500.000 a la contraparte para que pueda iniciar sus trabajos constructivos, de que ha colaborado con las negociaciones, cumpliendo así su deber de colaboración en este tipo de contratos, enviando nada menos que al gerente de Relaciones Exteriores durante una semana a la mesa de negociaciones con la comunidad, y de que han pasado más de 2 años desde la fecha límite de entrega del proyecto, mi representada aún se ve imposibilitada de explotar la concesión minera, de la cual, recordemos, era el objeto ulterior por el cual se celebró el contrato de construcción. Producto de los incumplimientos recién mencionados es que el contrato de construcción fue terminado y se le está cobrando a CICSA el pago de la penalidad establecida a $1.500.000. Señores árbitros, nuestra representada lo único que busca es ejercer los remedios que las mismas partes establecieron en el contrato. Estos en la cláusula 6.3 del mismo, en la cual se señala: si transcurridos 3 meses desde la fecha límite convenida en la cláusula 6.1 del presente, la obra no fuese entregada, el incumplimiento se considerará como definitivo, y misma tendrá el derecho a resolver el contrato y cobrar a CICSA la penalidad de $1.500.000. Pues bien, el día 3 de diciembre del año 2019, misma, cumpliendo con su obligación de notificar a la contraparte de la terminación del contrato, obligación establecida en el artículo 7.3.2 de los principios UNIDROIT, decidió invocar la cláusula recién mencionada, terminando el contrato de construcción y cobrando la penalidad ya mencionada. Por último, señores árbitros, me haré cargo del elemento de la fuerza mayor. Señores árbitros, CICSA señaló el día 17 de julio del año 2019 que decidió suspender la ejecución de las obras, pues consideraba que el bloqueo del paso por sobre el puente constituía un evento de fuerza mayor y o riesgo no controlable. Esta afirmación no es efectiva, pues no están presentes en la especie los supuestos necesarios para calificar tal evento de tal manera. Así las cosas, para calificar el hecho como como evento de fuerza mayor o riesgo no controlable, tienen que estar presentes copulativamente, indistintamente, 3 requisitos: la exterioridad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad de tal evento. En cuanto a la exterioridad, que me explicaré, el hecho que da origen a la causal de fuerza mayor tiene que ser ajeno a la esfera de ejecución del contrato. Lo que no ocurre en nuestro caso, puesto que la comunidad campesina sí estaba considerada al momento de la celebración del contrato. Tanto es así, señores árbitros, que las mismas partes establecieron una cláusula dedicada solamente a cómo regular la obtención de los derechos que poseía la comunidad, por lo cual, efectivamente, este evento no era exterior. Y en cuanto a la imprevisibilidad, esta consiste en que el evento fuese inconcebible a la hora de contratar o al momento de la celebración del contrato, dependiendo de cuál de estas dos instituciones se alegue, y ha de señalar que este evento era totalmente predecible por parte de CICSA. Era totalmente previsible que la comunidad interviniera en las negociaciones alegando y defendiendo sus intereses. Es más, el párrafo 2.9 de las aclaraciones nos dice claramente que la comunidad le había manifestado a CICSA que iba a intervenir utilizando los medios de fuerza para defender sus intereses, por lo cual el evento no puede ser calificado como imprevisible. Es así, señores árbitros, que en razón de todos los argumentos de hecho y derecho que he expuesto anteriormente, le solicito respetuosamente a este honorable tribunal que, en primer lugar, junto con la solicitud de mi colega en jurisdicción, que se rechace la incorporación del TPF, que se condene a la contraparte el pago de la penalidad de $1.500.000, que se reconozca que el contrato fue terminado y que se condene a la contraparte a las costas procedentes. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Juque. Yo tengo una pregunta puntual que tiene que ver con el hecho de que fundamentalmente en este caso el contrato de construcción establecía que mismas asumiría los cargos asociados
o que pudiese implicar, ¿no es cierto?, el desarrollo del proyecto con la comunidad. Y consta de la descripción de los hechos del caso, que hubo gestiones por parte de SICSA, y que incluso se llegó a un principio de acuerdo que en definitiva no fue validado por misma por considerarse que era demasiado alto su valor o impacto económico. ¿Hasta qué punto esa cláusula del contrato que establece esta obligación en cabeza de misma no hace que misma deba responder de las consecuencias que se siguieron por la no obtención de ese acuerdo y que concluyeron con el bloqueo de la vía de acceso a las faenas? Muchas gracias por su pregunta, señor presidente. La pregunta que usted me ha hecho tiene dos respuestas, una de carácter más formal y una de carácter de fondo. En cuanto a la respuesta de carácter formal, esa obligación no pudo haber sido incumplida por mi representada, puesto que esta obligación nunca nació. Si nos fijamos, y si me permiten remitirlos al párrafo, a la cláusula octava del caso, se señala lo siguiente, que misma deberá reconocer a SICSA todos los gastos que ésta haya tenido que financiar para la obtención de los terceros, de los derechos por parte de los terceros. Como en el caso, SICSA jamás obtuvo los derechos reales, nunca nació la obligación en mi representada de financiar dicha obtención, pues la parte que debería hacer inicialmente el desembolso era SICSA. Y ahora la respuesta más de fondo. Acá entra a jugar el papel de la razonabilidad. Nos señala la contraparte que el acuerdo por el cual se tendría que llegar a la obtención de los derechos reales era de un monto de $8 por cada camión que transitara por sobre el pueblo. Esa suma era del todo irracional. Esto en función de lo que nos señala el autor Stefan Bodenauer, que en los comentarios que hace los principios unidores del año 2009 nos señala lo siguiente, que pese a que la razonabilidad es un término indeterminado y que varía de caso a caso, hay ciertos criterios que nos permiten determinar. Dentro de otros criterios nos establece lo siguiente. Para determinar la razonabilidad o no de una suma, hay que tener en consideración el estado claro de las partes y considerar sus necesidades y expectativas. Pues bien, teniendo como base eso, tenemos que remitirnos al párrafo 1.7 de las aclaraciones, en el cual se señala claramente que el monto establecido de $8 hace inviable económicamente la ejecución del proyecto minero. En consecuencia, el monto acordado con la comunidad efectivamente es irracional y dejaría a mi representada en una imposibilidad de ejecutar el contrato de explotación minera, por lo cual es evidentemente irracional y no debería ser cumplido por mi representada. Sin contar que la obligación nunca se cumplió. Bien, muchas gracias. Miro a mis coárbitras para ver si tienen alguna pregunta que formular en este momento. Sí, gracias, presidente. Yo quisiera hacer una pregunta, porque el doctor George acaba de decir que misma entendía que el valor estipulado por la comunidad era irrazonable, no era razonable, y que hacía inviable los costos, la ejecución del contrato. Ahora, yo me pregunto, me parece que son dos conceptos diferentes, la razonabilidad de ese costo y si hacía o no, si la aplicación de ese costo podía transformar en inviable el negocio. Porque la Corte Suprema determinó que el precio razonable, digamos así, era era $7.50, cuando el valor negociado por SICSA era de $8, o sea, había una diferencia de 50 centavos de dólar solamente. Entonces, parecería que para la Corte $8 no era irrazonable, por más que el argumento está correcto que hacía inviable la ejecución del contrato. Es decir, mi pregunta es, volviendo al principio de la buena fe que debe presidir las relaciones contractuales, no sería una conducta pautada con base en la buena fe que misma hubiese aceptado o renegociado este contrato para alcanzar este valor de la negociación que SICSA había llegado con la comunidad? Entiendo perfectamente su pregunta, señora árbitro. Efectivamente, el Tribunal Supremo del Estado de Palmitaña señaló que el monto justo sería de $7.50. En cuanto a esa sentencia, esta representación tiene bastantes dudas, puesto que en primer lugar se está saltando la Constitución del Estado de Palmitaña, la cual establece que cualquier gravamen
sobre el uso de un territorio público tiene que ser establecido por una ley, en este caso lo estaría haciendo una sentencia, y he de mencionar que el contrato de construcción fue celebrado entre Misma y SICSA. En consecuencia, las partes que tenían en consideración las necesidades de una u otra eran Misma y SICSA. Y los tribunales del Estado de Marmitania no tienen en sus conocimientos las necesidades que cada una de estas partes disponía para la ejecución del proyecto minero. En cuanto a la razonabilidad, hay que tener en consideración que el precio razonable es no en abstracto, sino que es en consideración a las partes que están celebrando el contrato. Y como se señala en el párrafo 1.9, perdón. Pero yo quería también enfocar en la obligación que tienen las partes de mitigar los daños, ¿no es cierto? De disminuir los daños. Quiero que usted enfoque más que la parte legal, en esta obligación que tienen las partes de mitigar los daños de un contrato, en una relación contractual. Por supuesto, señora árbitro, me refería a ese punto de inmediato. Efectivamente, dentro de su pregunta, usted esbozó una especie de solución que se podría haber dado a esta discrepancia. Cuando SICSA le manifestó a Misma que el monto acordado era de $8, mi representada le informó que el monto máximo que podía pagar para viabilizar la ejecución del proyecto era de 5. Es decir, que la diferencia por cada camión era de tan solo de $3. Hay que considerar que a la contraparte se le ha financiado, se le ha pagado un anticipo de $500.000 para posibilitar la ejecución del proyecto. En consecuencia, la contraparte podría haber asumido esa diferencia de $3 para posibilitar así la ejecución del proyecto y seguir negociando con mi representada para, como usted bien dice, posibilitar la ejecución del proyecto. Perdone que me repita. Lo que no ocurrió. Ante la negativa y a la manifestación de la inviabilidad económica del proyecto, lo único que hizo SICSA fue decir, perfecto, el contrato no se puede cumplir y que ocurra lo que Dios quiera. Eso no es un comportamiento diligente ni de buena fe dentro de las negociaciones de un contrato de construcción de tal envergadura. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Adelante, Macarena. Gracias, presidente. Una pregunta, abogado. Se ha hablado de la razonabilidad dentro de los argumentos. ¿Usted conoce alguna jurisprudencia que a nosotros nos permita fijar algún estándar de razonabilidad en este caso? Muchas gracias por su pregunta, señora coárbitro. En estos momentos no manejo una jurisprudencia que se refiera directamente al término de la racionalidad. Lo que le puedo mencionar es las posiciones doctrinarias como el profesor Bonehauer, que señala que se tienen que tener criterios para determinar la razonabilidad, pues esta depende de cada caso. Y como uno de los criterios principales es determinar la función y necesidades de cada parte del contrato, en este caso el precio razonable era de $5 y no de 8 como manifiesta la contraparte. Gracias. Bien, vamos a avanzar y entonces vamos a invitar ahora a que se dé inicio a los alegatos de la parte demandada sobre las cuestiones de fondo o mérito. Muy buenas tardes, honorables miembros del Tribunal Arbitral. Extiendo mis saludos a la contraparte. Tal como lo mencionó mi compañera Natalia Parra, mi nombre es María Camila Valencia y venimos en representación de SICSA, la parte demandada en el presente proceso. Procederé a dar respuesta a los 3 puntos formulados por la demandante, poniendo de presente que no existe incumplimiento por parte de SICSA ni razón alguna que justifique la imposición de la cláusula penal. Subsidiariamente, en caso que este tribunal considere que sí existe incumplimiento, el mismo se encontraría exonerado por la cláusula 6.4 del contrato al ser producido por un evento de fuerza mayor. En primer lugar, la obligación de entregar la obra, si bien en principio parece constituir una obligación de resultado, no lo es. Es dable concluir que esta era una obligación de medios. Según lo establecido por el artículo 5.1.5, que la contraparte olvida que tiene más literales, en su literal D, para la determinación del tipo de la naturaleza de la obligación, se debe tener en cuenta la capacidad de la otra parte para influir en el cumplimiento de la obligación del deudor. La mencionada disposición se explica mejor en los comentarios a los principios unidro A, el cual señala, y me permito leer, esa posición capaz de influir en el cumplimiento de la obligación del deudor, resalto, puede convertir en una obligación de emplear los mejores esfuerzos una obligación que de otra forma hubiera sido considerada una obligación de resultado. En el presente caso es evidente el alto grado de intervención que misma tenía sobre la obligación de entrega a cargo de SICSA. En efecto, de la aceptación que hiciera misma al precio al cual llegara SICSA con la comunidad dependía la obtención de los derechos reales. Si no se podían obtener dichos derechos, era imposible acceder al lugar de ejecución de la obra, pues era la única vía de acceso entre la mina y Valle de Tania.
Por lo tanto, SICSA no se obligó a un resultado de entregar la obra. SICSA se obligó a emplear los mejores esfuerzos para construir la obra y lo cumplió, ya que empleó la debida diligencia en la realización de las obras, ejecutándolas hasta el 14 de julio de 2019, día que se presentó el bloqueo definitivo por parte de la comunidad. En efecto, desde el primero hasta el último momento cumplió con lo que estaba a su cargo. En segundo lugar, la no entrega de la obra por parte de SICSA fue por una razón completamente atribuible a Misma. Misma tenía la obligación de colaborar para la obtención de los derechos reales necesarios para la ejecución de la obra. Señores árbitros, en realidad no colaboró en lo absoluto, simplemente entorpeció y demoró la obtención. Aunque envió su gerente de relaciones a las negociaciones, lo hizo únicamente por el término de una semana. Y me pregunto, ¿es posible en una semana llegar a un acuerdo de tal envergadura? Y creo que la respuesta clara es no. Adicional a esto, el director general de Misma le prometió al líder de la comunidad que construiría una escuela y un hospital. Esta promesa, hecha no por cualquier funcionario, sino por el mismo director general de Misma, sin el conocimiento ni la autorización por parte de SICSA, generó una dificultad en las negociaciones, ya que creó una expectativa alta en los integrantes de la comunidad. Adicional a esto, tenía como obligación el reconocimiento de las obligaciones que se tuvieran que pagar a terceros, de las compensaciones que se tuvieran que pagar a terceros. Sin embargo, en el momento en que SICSA llegó a un acuerdo con la comunidad de un canon de $8 por vehículo, Misma no quiso pagar, resguardándose en un criterio de razonabilidad. Y vale la pena preguntarnos, ¿razonabilidad comparado a qué? Si la misma Corte Marmitania estableció la suma de $7.5 por vehículo, lo cual difiere en 50 centavos de dólar al acuerdo al cual llegó mi cliente con la comunidad, lo que nos lleva a concluir que el cobro no era extorsivo ni razonable. Y adicional a esto, si tan importante era la razonabilidad, ¿por qué no lo estableció en el contrato? ¿Por qué no puso límites en el contrato? Como consecuencia de estas situaciones, señores árbitros, es evidente que Misma no prestó sus mejores esfuerzos, incumplió su obligación de pagar las compensaciones y es la única causante de que no se construyera la obra. De igual manera, es necesario traer a colación el artículo 7.1.2 de los principios, el cual dispone que una parte no puede ampararse en el incumplimiento de la otra parte en la medida que tal incumplimiento haya sido causado por omisión o acción de la primera. El comentario a los principios dispone que cuando este artículo es aplicable, la conducta no se convierte en un incumplimiento excusable, sino que, señores árbitros, pierde la condición de incumplimiento. Y es pertinente traer el ejemplo que traen los comentarios y el cual me permito leer. El contratista conviene realizar trabajos de construcción en el terreno del contratante a partir del 1 de febrero. Si el contratante cierra con llave el acceso al terreno y no permite entrar al contratista, el contratante no puede quejarse de que el contratista no ha comenzado los trabajos, porque la conducta del contratante contraviene los deberes de buena fe y cooperación. Señores árbitros, en el presente caso, Misma tenía la llave y no quiso abrirle las puertas a SICSA. SICSA no pudo acceder al lugar de ejecución de la obra por un actuar renuente y sin justificación de Misma. Por último, en el hipotético caso que este tribunal considere que la obligación de entregar la obra es una obligación de resultado, el incumplimiento sería exonerado por la cláusula 6.4 del contrato al ser producido por un evento de fuerza mayor. Para configurar esta categoría se requieren los siguientes elementos: exterioridad, imprevisibilidad y superabilidad. Cada uno de ellos se encuentra acreditado en el presente caso. Con respecto a la exterioridad, la situación fue producida por un tercero ajeno a esta relación contractual, la comunidad. No puede sostenerse que SICSA sea responsable por la razón de haber contraído una obligación de obtener derechos reales. Señores árbitros, una cosa es contraer una obligación con una prestación, contenido y esfera jurídica determinada, y otra muy distinta es asumir la responsabilidad por los actos de un tercero. En cuanto a la imprevisibilidad, en este caso, no era razonable esperar el bloqueo, dado que el artículo 17 de Marmitania dispone que las tasas, cargas o impuestos para la circulación dentro del territorio únicamente podían ser interpuestas por el Congreso Nacional. Adicional a esto, no se conoce que la comunidad campesina ni que otra comunidad anteriormente hubieran reclamado derechos de paso ni que alguna vez hubiesen cobrado por esto, por lo que no era razonable esperar que pasara si nunca había sucedido.
Frente al requisito de la superabilidad, el único mecanismo con el cual contaba CICSA era negociar. Señores árbitros, negociar y nada más que negociar, y eso fue lo que hizo. CICSA fue diligente en el desarrollo de las negociaciones para la obtención de los derechos, y como ya lo expliqué con anterioridad, si no se pudo obtener fue por una razón completamente atribuible a misma. Por lo tanto, se solicita a este tribunal arbitral que declare que CICSA no incumplió su obligación bajo el contrato, declare que misma no tiene derecho a exigir la cláusula penal y subsidiariamente se solicita que en caso que se declare que sí existe incumplimiento, el mismo se encontraría exonerado por la cláusula 6.4. Muchas gracias. Muchas gracias, eso concluye justo dentro de tiempo. Antes de que pasemos a la réplica y la dúplica, me gustaría pedirle a los miembros del tribunal, sí, Adriana, por favor, adelante. Gracias, señor presidente. Doctora Camila, me llamó la atención dentro de sus alegatos que usted afirmó que CICSA no asumió una obligación de resultados, que en verdad la obligación que asumió CICSA era de implementar los mejores esfuerzos para entregar la obra. Pero las informaciones que tenemos en los autos nos dicen que el contrato que celebraron misma y CICSA es un contrato llave en mano, es decir, es un EPC llave en mano y con precio, disculpe que se, y a suma alzada, es decir, pero en realidad lo que yo creo que usted me explique es que cómo se relaciona su alegato, su argumento de que CICSA no asumió una obligación de resultado con la naturaleza de este contrato, que es un contrato turnkey, un contrato llave en mano. Muchas gracias por su pregunta, señora árbitra. Y yo estaría de acuerdo con usted, completamente de acuerdo en que sería una obligación de resultado en situaciones normales. Sin embargo, en las situaciones que nos trae el presente contrato y con las condiciones de la ley aplicable, no podemos dejar de lado de que hay una clara influencia de misma en el cumplimiento de la obligación a cargo de CICSA, pues de ella dependía la obtención de los derechos reales necesarios para la ejecución de la obra. Por lo tanto, bastaría con que la parte no haga lo propio para declarar un incumplimiento, que es lo que pasa en este caso. Gracias, señor presidente. Gracias. Yo también tengo una pregunta muy breve para CICSA y tiene que ver con el hecho de que en el contrato CICSA se declara conocedora de la situación que acontecía con relación a la presencia de la comunidad de campesinos. Y en ese sentido, me gustaría llevarla al requisito de previsibilidad, que es uno de los elementos de la fuerza mayor invocada aquí como defensa a no poder continuar con la ejecución del contrato. ¿Hasta qué punto ese conocimiento que se declara en el mismo contrato por parte de CICSA podría jugar como una limitación a la invocación de la fuerza mayor? Muchas gracias, señor árbitro. Me gustaría empezar a dar la respuesta diciendo que cualquier fenómeno per se es previsible. De ahí la importancia de la razonabilidad en la definición de los principios. A pesar de que CICSA declaró tener la información, CICSA en ningún momento declaró no tener conocimiento acerca de la comunidad. Lo que no es previsible en este caso es que dicha comunidad reclamara derechos de paso y que adicional a esto cobrara por dichos derechos. Porque, como mencioné con anterioridad, el artículo 17 de la Constitución Nacional de Mauritania dispone que los únicos facultados para imponer cargas, gravámenes e impuestos para la circulación dentro del territorio era el Congreso Nacional, por lo que una comunidad campesina no podía cobrar peajes dentro del territorio nacional de Mauritania. Adicional a esto, dentro de las aclaraciones del caso, evidenciamos que ninguna comunidad anteriormente había reclamado derechos de paso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a avanzar entonces a la réplica y a la dúplica. Abogado Juque tiene entonces la palabra para poder proceder con la réplica. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que las dos preguntas que han antecedido mi réplica son del todo fundamentales. En primer lugar, la obligación de entregar las obras es claramente de resultado. Esto en virtud de las modalidades pactadas. Sobre este punto, la doctrina es bastante clara. El autor Lucas Krill, en su obra International Construction Law, sobre las modalidades EPC y llave en mano, específicamente, señala que esta es la mayor cantidad de riesgo que puede asumir la parte constructora. Este riesgo, además, fue asumido voluntariamente, puesto que el contrato fue negociado. Además,
sobre el punto de la fuerza mayor, no puede señalarse que este hecho era imprevisible, dada la garantía que dio la misma parte de SICSA. Esto se encuentra en la cláusula 7 del contrato, en la cual se señala: conocer las condiciones ambientales, climáticas, Abogado Juque, lamentablemente se ha completado el tiempo, son solo 30 segundos y es nuestro deber asegurar que se cumpla con el acuerdo de las partes. Así que le vamos a dar la palabra para la dúplica a la representante de SICSA como demandada. La demandante esencialmente señala que todos los riesgos asociados al contrato por tratarse de una modalidad de EPC son asumidos por SICSA. Ello no es así, en tanto que tendríamos que hacer una abstracción del contenido contractual. En el contrato no hay una matriz de riesgo y tampoco en la ley aplicable tenemos una asunción de riesgos. Por otra parte, me gustaría aclarar que los contratos no están escritos en piedra y que la norma es clara y la influencia que tenga una parte en el cumplimiento de la obligación sería de medio, no de resultado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Eso concluye los alegatos de los letrados que representan a ambas partes. En nombre del tribunal, me gustaría agradecerles por el profesionalismo con el que han llevado adelante dicho alegato y por la colaboración que han manifestado en los acuerdos procesales a los que han llegado para la conducción de la audiencia. Vamos por ahora, el tribunal, a irnos a una sesión separada de deliberaciones y luego vamos a volver con ustedes para poder darles feedback en cuanto a la intervención de cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No sé si Claudio o Tamara nos van a habilitar una sesión separada para poder ingresar. La estamos abriendo en este minuto, Cristian. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Que no nos corresponde a nosotros hacerlo. Solamente les queríamos compartir algunas apreciaciones o recomendaciones generales sobre su desempeño y sobre cómo pueden quizás mejorar algunos aspectos. No lo tomen en ningún caso como una crítica, insisto que el trabajo de todos y de todas ha sido increíble y se trata solamente de recomendaciones de manera constructiva para que puedan llegar lo mejor preparados al MUT y, ¿no es cierto?, ir perfeccionando y puliendo algunas habilidades. Así que, dicho eso, no sé si Adriana o Macarena quieren empezar, les cedo la palabra y yo luego me sumo. Gracias, presidente. Me uno a las palabras de Cristian felicitándolos. La verdad es que llegar a una final es la final. Son los mejores, al menos en esta competencia, en esta preparación, que no solo significa ganar, sino que también la experiencia de compartir, de ejercitarse y de hacer ejercicio-error. Pocos errores, los dos equipos que llegan a la final, pero sí espacios tal vez de poder transmitirle el tema del manejo de los tiempos, que cuesta, es algo complejo. También la expresión no verbal que uno dice, ¿cierto? El contacto visual con el tribunal, que estamos en tiempo de pandemia y por Zoom, pero algo hay también porque uno se ve también cerca. Entonces muchas veces el gesticular con las manos, las inflexiones de voz son muy bien recibidas. Y también el ir cerrando las respuestas de manera eficiente, porque es muy poco el tiempo. Entonces aprovechen de hacerse cargo de la pregunta, incluso solo con conceptos muchas veces. Así que eso por mi parte, felicitaciones y la mejor de la suerte en la competencia. Bueno, muchas gracias. También yo me quería sumar a las felicitaciones que ya Cristian y Macarena manifestaron. Felicitaciones a los dos equipos, realmente están muy bien preparados. Yo creo que van a tener una muy buena actuación en el MUT. Felicitaciones porque se nota que estudiaron bien el caso, conocen bien el caso en profundidad. Como decía Cristian, siempre es así en todas las competencias.
a veces para un lado el argumento de jurisdicción es más fuerte y el otro es más, más débil, y lo mismo en los temas de fondo. Lo que quería decirles es que es muy importante, y que en eso quería resaltar, que ustedes vayan acompañando al tribunal arbitral. Es decir, es muy importante que consigan escuchar la pregunta que le hace el tribunal y salirse un poco del script que ustedes ya tienen preparado para acompañar, para responder la pregunta, ¿no?, que le hace el tribunal. A veces van a ser preguntas que están dentro del esquema que ustedes prepararon, pero a veces pueden salir preguntas siempre fuera de contexto, o que ustedes no están preparados para responder. Y eso es muy importante, hasta en la vida profesional, acompañar al tribunal arbitral y escuchar lo que el árbitro está preguntando y responderle acorde, por más que se salgan un poco de lo que ustedes ya tenían preparado. Eso es una recomendación que les puedo dejar en esta tarde, y reiterar mis felicitaciones para todos ustedes y desearles mucha suerte en el MUC. Que capaz que nos encontremos, ¿eh? Yo estoy inscrita como árbitro. Gracias, presidente. No, gracias Macarena y Adriana. Yo solamente para cerrar, les quería transmitir de nuevo que han hecho un gran trabajo. Quizás como consejo, controlar bien los tiempos es clave, sobre todo si van a llegar a acuerdos donde son tiempos muy limitados, y en especial tratándose de la réplica y la dúplica, usarlas como instancias para atacar cuestiones nuevas, ¿ya? En el caso de la réplica, cuestiones que se hayan levantado en el ejercicio, en el alegato de la contraparte, que generalmente es el alegato de respuesta al alegato de la parte que inicia, ¿no es cierto?, en jurisdicción o en fondo. En la dúplica, no tratar de revisitar argumentos que quedaron a medias o repetir argumentos que ya se alegaron, sino que derechamente ir a lo que fue objeto de la réplica. O sea, no hay, y si no hay nada que decir en la dúplica, tampoco está, o en la réplica, tampoco está mal decir no tengo nada adicional que agregar. O sea, no se sientan forzados a usar ese tiempo, pero y si lo van a usar, úsenlo realmente aportando elementos nuevos, no reiterando o repasando argumentos que ya se esgrimieron y se alegaron durante los alegatos previos. Acuérdense que el primer ejercicio de réplica es siempre la contestación, o sea que el que contesta tiene que estar tomando nota de lo que hace la otra parte o lo que dice la otra parte en su alegato inicial. Muchas veces uno va con un alegato preformateado de respuesta a la jurisdicción o de respuesta al mérito, pero tienen que tener capacidad de adaptación para ver qué es lo que les va a sacar, ¿no es cierto?, la otra parte. Porque ahí es donde tienen su primer derecho de réplica, úsenlo de manera eficiente, no se apeguen a este formato de voy a alegar estos 3 argumentos a continuación, sino que si la otra parte se enfocó solamente en un argumento, dediquen los 7 minutos o el tiempo que hayan acordado a destruir ese argumento. ¿Ya? Suena súper bien decir, oye, me he preparado para presentarle estos 3 puntos, pero quizás la otra parte perdió la oportunidad de hacer un buen alegato inicial y centró toda su fuerza en un solo argumento, y ustedes tienen numerosas razones para poder atacar solamente ese argumento. Entonces, midan bien ese tiro, porque la primera réplica viene con la contestación. Lo otro es importante, yo sé que uno tiende a percibirlo como secundario, pero la conexión con su audiencia, que es el tribunal arbitral, es importante. Miren al ojo de la cámara, traten de ojalá que se les vean las manos, ¿no es cierto?, que haya lenguaje corporal. Camila eso lo hacía bien, obviamente ayudaba a la cámara que fuera más alejada, pero es importante tener eso junto con lo que es la pausa, el ritmo y la cadencia del alegato, porque al final, y en particular si es por vía remota, son elementos que permiten que el tribunal pueda acompañar mejor el alegato. Entonces, no tengan vergüenza en practicar eso frente a un espejo o frente, obviamente, a los miembros del equipo para que los corrijan. No se trata de estar moviendo, gesticulando excesivamente las manos, porque eso también es contraproducente, pero sí elijan particulares momentos de su alegato en que se llega a algún punto como muy, muy relevante o muy concluyente, para quizás cambiar el tono de voz, mover las manos, hacer algún cambio en la entonación o en el lenguaje corporal que permita
señalar al tribunal, ¿no es cierto?, signal, como dicen los gringos, de que se está hablando de un punto que es clave o medular en su caso. Y yo diría que eso es, para no alargarnos de más. Pero de nuevo, a nombre del tribunal, muchísimas gracias y les deseamos evidentemente la mejor de la suerte en el MUT. Y para el que resulte ganador en este caso, felicitaciones. Y desde luego, ¿no es cierto?, felicitaciones a ambos equipos por un gran trabajo. Así que estén muy bien todos. Muchos saludos.